¿Es la democracia lo que realmente busca Estados Unidos en Venezuela, o solo un político que facilite el acceso a su petróleo? En medio de la creciente crisis política en Venezuela, un acontecimiento ha generado más preguntas que respuestas. El reconocimiento formal de Estados Unidos a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Mientras la figura de Nicolás Maduro sigue firme en el poder, este acto de Washington, que impulsa a la oposición venezolana, reabre viejas heridas y plantea cuestionamientos profundamente complejos sobre la verdadera intención de los actores internacionales. La gran pregunta que surge ante este golpe diplomático es, ¿realmente Estados Unidos está luchando por la democracia en Venezuela? ¿O simplemente busca un gobierno que le permita acceder sin restricciones al petróleo venezolano? Es bien sabido que Venezuela posee algunas de las mayores reservas de petróleo del mundo. Y la región del Caribe ha sido históricamente estratégica en los intereses energéticos de la potencia norteamericana. En este contexto, las acciones de Washington parecen más bien orientadas a garantizar que el próximo gobierno en Caracas se ajuste a sus propios intereses económicos, más que a una genuina preocupación por los derechos democráticos del pueblo venezolano. Algunos podrían argumentar que la postura estadounidense busca respaldar la libertad y la justicia en Venezuela, pero en realidad, ¿es este realmente el principio que guía sus intervenciones? Recordemos que la historia está llena de ejemplos donde las potencias han usado la bandera de la democracia como pretexto para intervenir en los asuntos internos de otros países. Pero en muchas ocasiones lo que verdaderamente se oculta es una lucha por el control de recursos naturales o mercados estratégicos. ¿Es la intervención extranjera una opción legítima en un proceso electoral? Si nos adentramos más en el terreno de la política interna de Venezuela, surgen otras inquietudes que no pueden ser ignoradas. En este caso, el papel de la oposición venezolana, y en particular el de figuras como María Corina Machado, es crucial para entender la complejidad del conflicto. ¿Es moralmente aceptable que un político de un país pida una intervención extranjera para cambiar el rumbo de las elecciones en su propio país? Este es un tema delicado, ya que la petición de intervención extranjera no solo cuestiona la soberanía nacional, sino que también pone en duda la integridad de los propios líderes políticos que abogan por estas acciones. Imaginemos por un momento que un candidato presidencial en Estados Unidos, ante una elección disputada, solicitara públicamente la intervención de una potencia extranjera, por ejemplo, Rusia, para que invadiera el país y cambiara el resultado electoral. La reacción pública sería de repudio inmediato, ¿verdad? Nadie en su sano juicio podría considerar esa solicitud como algo legítimo. Sin embargo, cuando se trata de Venezuela, la solicitud de intervención estadounidense por parte de figuras opositoras, como María Corina Machado, parece ser aceptada con una especie de consentimiento tácito. ¿Es esta doble moral la que rige las relaciones internacionales? Si un político pide que su país sea invadido por otro, ¿no estamos ante un acto de traición? ¿Deberían los venezolanos, y el mundo en general, permitir que las aspiraciones políticas de unos pocos sean respaldadas por fuerzas extranjeras que podrían desestabilizar aún más la región? ¿Es la intervención la solución o el problema? En este contexto, la historia nos recuerda que las intervenciones extranjeras a menudo generan más caos que soluciones. A pesar de que los opositores al régimen de Maduro critican las elecciones de 2018 y 2023 como fraudulentas, debemos preguntarnos si es ético y beneficioso para un país permitir que fuerzas externas decidan su futuro político. La soberanía de un pueblo debe ser respetada, y la verdadera democracia solo puede surgir desde dentro, con la participación activa y libre de sus ciudadanos. Por lo tanto, el futuro de Venezuela no debería ser determinado únicamente por las decisiones que tomen los gobiernos extranjeros, sino por los propios venezolanos, quienes, a pesar de la represión y las dificultades, siguen luchando por la libertad y la justicia en su tierra. La verdadera pregunta no es solo si Estados Unidos y otros actores internacionales desean la democracia en Venezuela, sino si están dispuestos a permitir que los venezolanos elijan su propio camino, sin imponerles un gobierno que les sea conveniente desde una perspectiva geopolítica. En este dilema,
El tiempo será el único que revele si la intervención extranjera será vista como un acto de liberación o como una forma de control encubierto. Mientras tanto, el pueblo venezolano sigue viviendo su propia batalla, en la que la verdadera victoria será, quizás, la capacidad de decidir su destino sin que nadie más lo dicte desde el extranjero.